Capítulo 126. No me preocupo por el bien y el mal. El hombre que llevaba los huesos de la bestia dijo: No soy el tipo de persona que se preocupa por cosas tan aburridas. Soy consciente de que soy caprichoso y caprichoso. Siempre hago cosas que puedo disfrutar. Si una persona pensante no tiene codicia, ¿no es un cadáver? Soy fiel a mis instintos. Me vuelvo codicioso por lo que quiero, me enojo con quienes me hacen enojar y no hago nada que no proteja mis creencias. La ropa que vestía era primitiva, hecha de huesos y plumas, pero se veía a la antigua porque estaba cubierta de telas de colores que usaría la gente de alto rango. El hombre con la máscara hecha con el cráneo de una oveja se rió. Creo que es una vida interesante. Oh, sí, puedes entenderme. La vida debería ser divertida. Geo, envuelto en una capa negra, asintió. ¿Alguna vez has matado a alguien? Debo haber matado a bastantes, había muchos que estaban enojados conmigo. ¿Por qué estaban enojados contigo, Argio? El segundo adecuado de Geo, Argio, respondió. Dicen que soy la raíz de todo el mal en el mundo. Los ojos dorados se curvaron de forma oscura más allá de la máscara de hueso. Soy un monstruo, Geo murmuró dentro del palacio hecho de huesos y sangre. Esa es una metáfora muy abstracta. Yo también lo creo, mi amigo. Mientras, Argio, se reía, un tigre gruñó y rugió. ¿No es esto realmente difícil? Si estás enojado, deberías decirme exactamente por qué estás enojado. Lo que les hice y qué parte de mí les hace enojar. De esa manera, yo también puedo enojarme. Puedo enfrentarme con todas mis fuerzas, intercambiar emociones y crear una mejor situación. ¿No es esa la fuerza más poderosa que tiene la ira? Argio fingió verse cansado en su trono, que estaba adornado con todo tipo de seda, plumas y cuero. Dijo como si estuviera preocupado, pero la mayoría de la gente no puede hacer eso. Solo son personas estúpidas que no pueden controlar su ira y son devoradas a cambio. Si son influenciadas por emociones que son parte de mí, ¿cómo se les puede considerar humanas? Miel, muchos de ellos eran todos bestias. Es una idea nueva, pero la respeto. Es bueno ser respetado. Argio apoyó la barbilla en su mano con una brillante sonrisa. Uñas largas y afiladas como las de un felino o un ave de rapiña como un águila me llamaron la atención. Geo valentemente no pudo contener su curiosidad. ¿Te dejas crecer las uñas? Ja. Argio, quien estalló en carcajadas, respondió con una voz llena de risa: «Oh no, bueno. Si te las dejas crecer, entonces te las dejas crecer, pero realmente no fue con fines de belleza. Pensé que era intencional porque va bien con la moda actual. No te dejaste crecer las uñas después de usar este atuendo, sino que te vestiste porque tu cuerpo es así. No tengo sentido de la moda, así que solo uso negro, y estoy realmente celoso. Cielos, ¿no sabes cómo vestirte? ¿Los terrícolas son así? Viendo que las personas que se visten saben cómo vestirse, creo que es mi problema personal». Argio, cuya sonrisa había desaparecido, dio una mirada que parecía estar mirando a una persona con lástima. Creo que tu personalidad sencilla mejorará un poco si te unes a mí. ¿No te gusta tanto mi atuendo actual? No importa qué clase de bestia traiga, tendrá un sabor más colorido que tú. Dije que si usas colores acromáticos, recibirás un golpe halagador. No es como si hubiera una razón cultural, y no es como si estuvieras realizando un ritual, así que ¿por qué todo es negro? No pude evitarlo porque me gusta el negro. El color negro que se usó llorará, es una lástima. Argio chasqueó la lengua y volvió al tema que acababa de discutir. Mis uñas son una de las habilidades que he tenido desde que nací. Si te unes a mí, eventualmente tendrás que usarlas, así que sería mejor que escuches atentamente mi explicación. Me concentraré. Buena postura. Para decirlo de forma sencilla, el poder que poseo es el poder de imitar bestias. Como ahora, puedo imitar las garras de un depredador, las grandes alas de un ave que vuela en el cielo, o el rápido ingenio de una presa para evitar el peligro. ¿Cómo puedo ser tan codicioso? Realmente aprecio este poder, pero curiosamente, mi familia le tenía mucho miedo a este poder. Me llamaron maldición y me llevaron a un bosque lleno de bestias peligrosas. Geo cerró la boca firmemente. Argio, preguntó, ¿te ves insatisfecho? No entiendo por qué todos los Geo sacan temas personales pesados la primera vez que nos conocemos. Esa también es una idea única, ¿no era ese el tipo de posición que se creó en primer lugar? Argio se rió como si fuera gracioso.
¿O esperas convertirte en uno conmigo sin ninguna explicación? Si dices eso, creo que sería mejor escuchar la explicación. Así es. A juzgar por lo que estás haciendo, no actuaré estúpidamente para tener una muerte absurda. Argio asintió y se presentó, así que lo que estoy diciendo es que soy una maldición sin nombre. Soy un descendiente de una familia real que una vez gobernó una gran nación, un ser natural que creció con bestias inteligentes y peligrosas como familia, y que eventualmente murió tras ser golpeado por el martillo de un humano, Gio. Al final, Argio no es mi nombre, sino un nombre. ¿Acaso la palabra Argio tiene algún significado? En el lenguaje antiguo y primitivo, significa cruel. Gio, bestia. En una palabra, una bestia cruel. Geo miró a su oponente con seriedad. Definitivamente te ves fuerte. Supongo que fue más desprecio que pura admiración. Parece que tienes mucho músculo. Si te unes a mí, ¿puedo usar esa fuerza? Si prefieres este tipo de cuerpo, ¿por qué no hiciste ejercicio antes? No quería sudar fuera de la agricultura. Si te asimilas, ¿puedo cuidarte el cuerpo? ¿Nos estamos asimilando en otro ser? No, ese no es el caso. Me preocupa no deber asimilarme a ese espíritu perezoso. No creo que sea tan perezoso, solo que no hago ejercicio. ¿Entonces en qué eres diligente, en la agricultura? Bueno, realmente no me gusta ese tipo de cosas, aunque estaba cubierto por una máscara que solo tenía agujeros para los ojos, podía sentir que el entrecejo de Argio se fruncía. ¿Disfrutas luchar? Hay tantas cosas que disfrutar en el mundo, ¿por qué elegiste esa? Lo adiviné cuando me llamaron aquí, pero realmente no me siento bien. ¿Por qué tienes que pasar por conflictos? Al menos deberías saber cómo estar justamente enojado por los conflictos que se te presentan. ¿Alguna vez has cosechado la lengua y los dientes de alguien que habla tonterías? En la tierra, te arrestarían por eso. Las leyes y las reglas son definitivamente importantes. Esa es otra respuesta inesperada. Pensé que no estabas atado por las leyes y la moral porque eres muy agresivo. No pareces estar muy atado por la moral. Pero eso no significa que niegue la necesidad del bien y de las reglas. Argio continuó en un tono frío, soy bastante voluble. Un día quiero emborracharme en un pueblo lleno de sonrisas, y otro día quiero ir al infierno con la mente clara y gritando. ¿Alguna vez has querido actuar como una bestia despiadada? ¿Alguna vez has querido quitarte toda tu ropa incómoda? ¿Alguna vez has querido luchar hasta que todo tu cuerpo se desmorone, gritando y vitoreando, oliendo el dulce olor a sangre? Entiendo tu estilo de vida. Al final, lo que quería decir era que para que una persona voluble como yo disfrute de todo, el bien y el mal deben coexistir en el mundo, y la paz y el caos deben coexistir. Al final, necesitamos a aquellos que creen en la bondad y a aquellos que siguen las reglas. De esa manera, puedo disfrutar de lo que quiero ese día y a esa hora. Es inevitable que a mí, que soy así, me llamen espíritu maligno. ¿Acaso he venido aquí para convertirme en uno con un espíritu maligno? Eso es bastante sorprendente. No puede salir a menos que te dé permiso, mi amable origen. Esto es irrazonable. Creo que debería tener una opción. Es realmente lamentable, pero tu autoridad solo se extiende a entrar a este lugar. Argio continuó, riéndose con felicidad, así que, ¿por qué no escuchas mi historia por ahora? Será bastante interesante. Había una gran familia que gobernaba sobre los humanos. Esta familia tenía una maldición que se había transmitido de generación en generación, la cual era que si uno de sus hijos cumplía 10 años, se convertiría en una bestia malvada. Es por eso que mi familia alentaba a tener tantos hijos como fuera posible. Si solo tenían un hijo y ese hijo se convertía en una bestia malvada, tendrían que matarlo, por lo que tenían otras contramedidas. El niño, que había revelado su horrible verdadero ser a la edad de 10 años, fue abandonado en el infierno más sucio y horrible al que los humanos podían llegar. Era una enorme selva tropical llamada el Bosque Negro. Fui elogiado por mi hermosa apariencia y mis excelentes habilidades de dibujo, pero cuando cumplí 10 años, un cuerno me creció en la frente. Esa fue la causa. Era famoso por la historia de que un monstruo vivía en el Bosque Negro, pero nunca pensé que el monstruo de allí vendría de mi familia. Fui abandonado sin saber nada. El lugar donde fue abandonado era, como se rumoreaba, un lugar peligroso. En la oscuridad donde el sol nunca se levanta, bestias y de insectos peligrosos esperaban ansiosamente su oportunidad para comer.
Contenían un veneno tan fuerte que no podían beber ni comer nada fácilmente, y de vez en cuando, se podían escuchar gritos ensordecedores como los espíritus gritando. ¿Acaso no soy yo también una bestia? Como sabía que no era humano, actué instintivamente y con codicia como mi bestia, y luché por la presa en igualdad de condiciones con mi familia del bosque. Pude crear una nueva familia sin dificultad. Y luego aprendió algo sorprendente. En lo profundo de ese bosque, había rastros de una antigua dinastía. Aprendí que el poder que tenía no era una maldición sino una bendición, y que los monstruos que habían sido abandonados aquí eran en realidad santos que evitarían los desastres peligrosos del bosque negro. Había demasiada evidencia dejada como para creer que era una obra autodirigida por antepasados que se habían vuelto locos en el bosque oscuro. Sin embargo, como pasó demasiado tiempo, la gente se olvidó de ello. Olvidando que la razón por la que sacrificamos al niño era para evitar el desastre, consideramos nuestros poderes heterogéneos como una maldición, y que lo ominoso del bosque negro no fue causado por el desastre, sino por nuestra propia creación. Por supuesto, no importaba. ¿Qué diferencia habría si lo supiéramos? Aunque no estaba enojado con su familia por abandonarlo, Argio obtuvo una nueva familia. Pintó en las paredes de la gran y antigua dinastía, y pasó su tiempo como bestia obteniendo lo que quería, a veces compartiendo. En el proceso, a veces salía corriendo del bosque, pero, juro por el alma de un guerrero que nunca le he hecho daño a una persona inocente. Por supuesto, no diría que no le he hecho daño a nadie, ¿cómo podría dejar en paz a quienes me atacan? El problema fue lo que sucedió después. Comenzaron a extenderse rumores de que yo era la causa de alguna epidemia. Los humanos estaban furiosos. No tuve tiempo de darme cuenta, pero tuve que ver mi casa quemarse por completo. Sí, no tenían la confianza para luchar directamente conmigo, así que decidieron quemar todo el bosque. Sufrí severas quemaduras en el proceso, sobreviví. Un poco más y eventualmente morí en los brazos de mi familia, aunque Argio no dejó de impresionarse por esa temeraria exhibición de ira. Escucha, ¿recuerdas? El bosque negro existió originalmente para evitar un desastre que destruiría el mundo. Las bestias malvadas que aparecían en cada generación eran los guardianes del bosque que ayudaban con eso, y también la última barrera. Ahora, el bosque había desaparecido, se había quemado y no había guardianes del bosque para bloquearlo. Al final, el desastre que había estado oculto desde hacía mucho tiempo se reveló. Las bestias adquirieron una inteligencia similar a la humana, comenzaron a hablar y desarrollaron emociones más detalladas e intensas. Entre ellos, la familia de Argio incluso se vengó de los humanos. ¿En qué se habría convertido el mundo? Durante incontables años, los humanos han criado y sacrificado animales para obtener alimento. Pero no solo desaparecieron, comenzaron a hablar con los humanos, a maldecirlos y a tener terribles interacciones con ellos. No había forma de que el mundo humano pudiera continuar. En el proceso, me convertí en un espíritu maligno. Para ser exactos, todas las bestias malvadas que habían sido abandonadas en el bosque negro eran una colección de santos a quienes no se les había reconocido su valor y habían tenido muertes terribles. Casi todos los humanos ni siquiera sabían que Argio era una multitud. Sin embargo, la gente comenzó a chismear sobre la fuente de todo el mal y creó la existencia de una nación. Un espíritu maligno que había causado desastres y liderado masacres en el bosque negro. Capítulo 127. ¿Puedo irme ahora que terminó? ¿Por qué no escuchas un poco más? Ya es bastante pesado. Me estoy asfixiando. Cielos, qué drama. Mis límites en la violencia solo se extienden a peleas por amistad y amor. El tema principal no ha terminado, así que espera. Soy bueno esperando. Bastante oyente diligente. Encantado por el oyente atento, Arcio continuó explicando cosas relacionadas consigo mismo. Así fue como nació el dios malvado, Arcio, y el mundo comenzó a acercarse rápidamente a su fin. Tantas e incontables almas de santos ganaron divinidad, ¿y puedes imaginar lo dócil que sería eso? Los humanos decían que el dios malvado usaba monstruos perversos para atormentarlos, y en realidad, eso fue exactamente lo que sucedió. Si tuviera que hacer una analogía para que entiendas, ¿lo llamarías algo así como el rey demonio? Lo entenderé como el rey demonio de los cuentos de hadas donde aparecen princesas secuestradas y guerreros valientes. No muy diferente, supongo. Lo simplifiqué de esa manera. Un mundo pacífico, con una sola área ominosa existente. Allí, el rey demonio comenzó a tramar, esparciendo la plaga y usando monstruos para atormentar a los humanos.
Fue algo que duró mucho tiempo, lo suficiente como para quedar registrado en los libros de historia. Los humanos comenzaron a vivir temiendo la tiranía del rey demonio, y el mundo quedó bajo el dominio de horribles monstruos. Dado que la tiranía del rey demonio alcanzó su punto máximo, ¿qué debería aparecer a continuación? A medida que pasó el tiempo después de que apareció el dios malvado, aquellos que sellarían a esta bestia perversa comenzaron a emerger. Bastante la respuesta típica, finalmente tuvieron éxito en sellar a Arcio. Durante ese proceso, los héroes aprendieron la verdad del bosque negro, pero bueno. Esa no es realmente una parte importante. Al final, ocultaron la historia del nacimiento del dios malvado. Tal vez no pudieron aceptar los tontos errores cometidos por mis antepasados, a quienes creían virtuosos. El ser que pensaban que era el mal del mundo fue creado en realidad por los humanos, así que imagina lo impactante que debe haber sido eso. ¿Los recientes? No, ellos nunca fueron los locos que quemaron mi casa y mi familia. Ellos no son con quienes debería estar enojado. Más que nada, vivir bajo el peso de incontables espíritus vengativos, cargando una ira que ni siquiera quería sentir, no es algo que yo daría la bienvenida tampoco, la ira debería ser completamente de uno. ¿Sabes lo terrible que es expresar una ira que ni siquiera es mía? ¿Sabes lo tonto que se siente arrojar una rabia sin sentido? Entiendo por qué al dios malvado se le llama el dios malvado, tener que disfrutar de masacres que nunca pedí. Sé que no he vivido de una manera que me gane la misericordia y la gracia divinas, pero ¿no es esto demasiado? Masacrar a personas inocentes sin voluntad ni culpa no es mi alegría. ¿Cuál es el punto de matar a un niño aterrorizado que no sabe nada? Palabras inesperadamente normales, la ira debe ser proporcional si va a tener valor y placer. Pero yo solo no pude detenerla, el dolor y la desesperación de los santos eran demasiado grandes. La ira de aquellos que tuvieron que morir horriblemente en la oscuridad sin saber por qué era abrumadora. Pero para él, la ira no era algo barato. Me afirmo a mí mismo. Afirmo todo sobre mí, así que la vida es alegre y sin arrepentimientos. Por lo tanto, la ira que siento debería ser proporcional a eso, y estoy agradecido por ello. En ese sentido, estaba agradecido. Eran llamados héroes, pero no eran más que sacrificios. Fueron arrastrados a un campo de batalla del que no tenían responsabilidad, solo porque eran fuertes y talentosos, y tuvieron que soportar un gran dolor y tristeza mientras sellaban al rey demonio. No querían luchar. Solo eran humanos, no guerreros, la familia de alguien, el amigo de alguien. Y para recuperar sus felices vidas diarias, para arreglar errores que ni siquiera cometieron, tuvieron que sufrir tanto. Qué ilógico era todo. Pero al final, el mundo pereció, ¿no es eso inevitable? Después de todo, este dios malvado fue creado por humanos, ¿y acaso sellarlo eliminaría la ira de las bestias restantes? Entonces, ¿cómo pereció el mundo de Arcio? Pereció en una pelea miserable y vulgar, tanto que la distinción entre humanos y bestias ya no importaba. Fue una pelea muy infantil. Aquellos que quedaron se han transformado desde hace mucho tiempo en monstruos, chasqueando la lengua, Arcio chasqueó la lengua. Los humanos me culparon de todo e hicieron incontables acciones perversas. Incluso si su amante engañaba, culpaban al dios malvado por tentarlos, y si yo mataba a alguien, decían que el dios malvado me llevó por ese camino perverso. Cada pelea con los vecinos y cada guerra con los pueblos vecinos era culpada a esta bestia cruel. Al final, su evasión de responsabilidad creó al dios malvado y lo hizo aún más fuerte. Ni siquiera se dieron cuenta de que tal pereza solo fomentaría la ferocidad del dios malvado. Gracias a eso, la historia de Arcio fue registrada en la historia de una forma mucho más horrible, y con ese registro y memoria, Arcio se convirtió en un monstruo muy cruel. Tuviste lo que te merecías. Por eso digo que dejen de culparme. Ellos son quienes inflaron nuestros cuerpos y nos hicieron crecer, e incluso nos hicieron sentir incómodos. Si me hubiera avergonzado de las bestias a las que di a luz y hubiera revelado los secretos de los santos, tal vez habría estado bien. Oye, Geo. Mi amigo que se ve igual que yo. Solo quiero expresar mi propia ira. Eso era lo que Arcio quería. Cualquiera que quiera luchar conmigo puede luchar conmigo. Cualquiera que me haya hecho un mal puede pagar con sangre. Soy un guerrero honorable con mi familia, y uno codicioso que se siente satisfecho cuando logro todo lo que quiero. Me entregaré a ti, así que cuida a los descendientes de mi familia. Estos, Geos, siguen hablando de sus familias. ¿Acaso el Geo frente a mí no quería cuidar a su padre? Soy similar. ¿Cómo debería cuidarlos?
Ve al reino de los animales, que pintaste y muestra misericordia a esas pobres bestias. Realmente no estoy en posición de mostrar misericordia. No, estás más que calificado. Por encima de todo, por favor detén la ira de este loco Dios malvado. Creo que puedes manejarlo. ¿Es eso a lo que llamas el origen? Muy confiable. Hay un malentendido, no sé cómo tratar con seres peligrosos como el Dios malvado. Dejaré pasar esta broma inteligente. Solo escuchas lo que quieres escuchar. Realmente eres un geo, con certeza. Esta estrecha audición mía es una de las habilidades que me ayudó a sobrevivir en el bosque negro. Arcio se rió como si todo fuera trivial. No te preocupes, tu recipiente es más grande que el mío, así que no serás incapaz de manejarlo. Soy la última personalidad en morir y vine a este lugar, pero si quieres convertirte en uno conmigo, eventualmente te convertirás en uno con todos esos incontables locos. ¿No deberías ser estúpido entonces? No tengo confianza. Ya creo que eres bastante antisocial. ¿De dónde obtendría un estudiante modelo como yo tales comentarios? Hay un dicho en la tierra, el delirio es una forma de locura, punto. El retrato poseído se suavizó. Las palabras de Arcio son correctas. Estoy muy alegre de haber ganado. Reino de los animales-Arcio. No me siento muy bien. Un mundo tan silencioso. Control del dios malvado, 0/1. Lluvia fresca en el bosque seco, 0/2. Siento como si acabara de beber un alcohol horrible, compatibilidad con cuentos de hadas 1%. Tengo un hijo lindo, después de todo. Acostado en la cama, Geo de repente tomó al ave. Pequeña. La paz no es tan mala como pensaba. Ahora, ya no había más tontos gritando de ira en sus oídos. Control del dios malvado, 1/1. Compatibilidad con cuentos de hadas 21.1%. ¿Algún lugar para luchar? Clock 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 clock. Geo fue reprendido por su hijo por no estar consciente. Mientras Geo todavía estaba envolviendo su mentalidad como Arcio. ¿Qué estás haciendo? El más joven de la familia Chara, Chaisol, estaba charlando con su compañera. Bueno, dijiste que dibujas, pero no creo que hayas dicho que eras bueno en eso. ¿No crees que dibujé esto bien para lo que es? Así que se supone que esto está corriendo, no lo entiendo. Mira, esto es una capa, la compañera de Chaisol, Iruda, asintió. ¿Dibujaste a la capa negra? Sí, se ve bastante cerca, ¿verdad? Parece que es negro. Ruda, al menos di que se ve bien, incluso si es una mentira. Eres el primer amigo que ni siquiera puede decir una mentira piadosa. Chaisol se rió de corazón. No creo que sea necesario. Este es el brazo. Esta es la pierna, y este es el torso, Iruda ladeó la cabeza. ¿El globo ocular de una persona? ¿No podría dibujarlo de esa manera? No es eso, los ojos simplemente son demasiado grandes. Estaba más allá del rostro humano, dibujado tan lejos que llegaba detrás de él. Pensé que se suponía que era un halo. ¿Se ve así? Cuando piensas en un ojo, se supone que está unido a un rostro, como el nuestro. También hay personas así. Personas que, no son así. Iruda miró de nuevo el dibujo manchado de negro. Es una persona, ¿verdad? La capa negra también es una persona. Tanto la rumoreada capa negra como la de este dibujo. Hasta hace un momento, había pensado que era solo un dibujo mal hecho. Pero al ver los muchos ojos, grandes y enredados juntos, de repente se sintió espeluznante. Chaisol, tú, ¿dijiste que no sirves a ningún dios en este momento? Sí, no lo hago. No estoy seguro de lo que debería estar haciendo, así que no tengo confianza. Para alguien que dice eso. De la horrible pintura, Geo podía sentir una mirada. Era una mirada ominosa, más fría que la que ella estaba recibiendo. Capítulo 128. Iruda ya era una sacerdotisa elegida por Dios. Había recibido la gracia de Dios desde su nacimiento. Muchos dioses codiciaban el recipiente de Iruda, y ella eligió al más gentil y articulado para hacer un contrato. En otras palabras, era una persona orientada a su carrera. Entre los futuros sacerdotes de esta camada, probablemente no había nadie que conociera la presencia de Dios tan bien como Iruda. Para Iruda, el dibujo de Chaisol parecía algo espeluznante. Podría ser del dios malvado. Pensó para sí misma. Nunca he oído que una capa negra tenga divinidad, ¿no era solo un monstruo ordinario?
Iruda también había oído rumores sobre la capa negra. Era un monstruo humanoide que llevaba una capa negra de la cabeza a los pies, y se decía que dibujaba una mazmorra que podía llamarse una obra de arte, y arrastraba a los chicos malos a ella. Me preguntaba por qué el daño no era tan grande para ser un monstruo. Los ciudadanos hablaban de, estamos viendo a un nuevo monstruo nativo, pero si lo piensas un poco, puedes ver que es una idea ridícula. Los monstruos nativos actuales en la Tierra han estado pasando por un proceso de apaciguamiento durante 32 años. En comparación, la capa negra solo ha estado en la Tierra por un corto tiempo y ha causado pocas bajas. Era una acción que un monstruo que no puede soportar el odio hacia los humanos no mostraría. Los padres de Iruda habían dicho que era posible que no fuera un monstruo. Dijeron que es un método a menudo utilizado por la asociación para evitar la confusión. Como los ciudadanos todavía carecen de conciencia sobre los monstruos, se engañan fácilmente incluso si inventas algo. Es por eso que todavía hay bastantes verdades ocultas. Entonces, era necesario adivinar que la capa negra era realmente un espíritu maligno. En comparación con los monstruos que están ocupados expresando su odio sin poder controlarlo, los espíritus malignos saben cómo actuar astutamente incluso si tienen pensamientos negativos dentro de ellos. Significa que tienen la capacidad de ser llamados dioses. ¿Te gustan las capas negras? Suenas como si los hubieras conocido antes. La amabilidad soleada de Chaisol causó otro accidente. Nunca pensé que se aplicaría a seres tratados como monstruos. Después de un momento, preguntó. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Hice algo malo? Creo que lo sabré cuando lo escuche. Solo los veo a veces. Si los ves a veces, ¿no significa eso que nos encontramos bastante seguido? Pasaron por mi casa una vez. Eso es, realmente una historia increíble. Será mejor que nunca se lo digas a nadie más. Te lo dije porque eres ruda. Sigues actuando así que voy a vivir a tu lado. No quise decirlo de esa manera, pero, bueno, es similar. Eres como la luz y la sal de mi dura vida. Vive así por el resto de tu vida. Este mundo sucio y mortal necesitaba tontos brillantes como Chae-Sol. Eres sensible al aura de los dioses, así que lo sabes, pero la capa negra parece más peligrosa de lo que piensas. Pero era tan amable. Es un hermano tan dulce. Quise decir que podría haberte hecho pensar de esa manera. Desearía que la capa negra fuera una buena persona como tú piensas, pero, bueno, el mundo no funciona solo con tales deseos. Creo que Ruda lo hace demasiado difícil de decir. Desearía que me dijeras que soy madura. De todos modos, creo que encontrarse o interactuar con un ser así sin ningún sentido de precaución es un acto demasiado descuidado. Iru miró la pintura de Chaisol. ¿Qué tal abstenerse de encontrarse con él en la medida de lo posible? Conocía el talento de Chaisol. Como Iru, él era adecuado para contener a un dios, y también nació con una energía que muchos dioses buscarían. Ya fuera un dios tradicional o un dios malvado, codiciaban las cualidades de un héroe tonto como Chae-Sol. Tales personas eran especialmente a menudo influenciadas por dioses malvados. ¿Hay alguna evidencia de que la capa negra sea un ser bueno? No hay tal cosa. Por eso te digo que te abstengas. Si hacías un contrato con un misterio malvado en un momento de descuido, la vida de esa persona se volvía más terrible que el infierno a partir de ese momento. Eso era algo que se podía decidir en un instante con solo un aliento o una mirada de un dios. No hay nada de malo en ser cuidadoso. Afortunadamente, Chae-Sol no estaba poseído, por lo que estuvo obedientemente de acuerdo con las palabras de Iruda. Yo también tendré cuidado. Está bien, si me ves de nuevo, dímelo. Sí, pero la capa negra es un espíritu maligno. Parece, no imposible. Era realmente cálido, así que podría ser. Entendería si dijeras que estaba caliente. No se sentía como un ser tan gentil. Si era un misterio que podía sentir su esencia a partir de este pobre dibujo, entonces debe significar que era de un nivel considerable. A esos seres no les importan los humanos. Para ser exactos, estaba más cerca de no importarles. Era bastante difícil para los grandes misterios capturar su imaginería según el estrecho recipiente de los humanos. Eso se volvía aún más difícil a medida que el nivel aumentaba. Por supuesto, Chae-Sol podía soportar no importa cuán grande fuera el dios, ya que su recipiente era grande, pero no estaba preocupado. Chae-Sol era un tonto de esta era que había sido reconocido como un tonto. No importa lo que haya sentido, los humanos no deberían confiar completamente en Dios.
Eso no es una cuestión de confianza. La confianza se basa en el entendimiento mutuo mínimo. Dios no puede entender a los humanos, y los humanos no pueden entender a Dios. Es por eso que no es posible. Si Dios y los humanos pudieran entenderse mutuamente, ¿cómo podrían distinguirse los dos en este mundo? Por encima de todo, los humanos eran seres felices cuando no sabían muchas cosas y no podían hacer muchas cosas. La incompetencia que se adaptaba al sujeto enriquecía la vida. Así que estás diciendo que no deberías creer que lo que sentiste eran los verdaderos sentimientos de la otra persona. ¿Entonces no puedes hacer un contrato con un espíritu maligno? Por lo general, no funcionaría. Especialmente con una personalidad como la tuya, había religiones oficialmente reconocidas de espíritus malignos. Muerte, enfermedad, miedo, ira, tristeza. Eran en su mayoría desastres silenciosos cuyo valor y significado eran reconocidos por los humanos. Pero eso no significaba que los espíritus malignos no fueran peligrosos. Incluso los dioses tradicionales consideraban a los humanos como meros juguetes, no como sus propios compañeros, y aquellos con personalidades violentas como los espíritus malignos lo eran aún más. Realmente será mejor que tengas cuidado. Si hago un contrato con la capa negra, pensemos más en ello, creo que eso sería sabio. Creo que Ruda, lo que dijiste es correcto. Así es como debería ser mi compañero. Afortunadamente, Chaisol no era un tonto que insistiría en cosas sin sentido. Quemaré esa pintura. ¿No dolerá si la quemo? ¿Quién va a salir herido? A veces aprendo mucho de tu forma de pensar. Entonces la quemaré, porque yo la dibujé. Chaisol quemó la pintura limpiamente. Pero no parecía un tipo realmente malo. El sacerdote Kang Seodam dijo lo mismo, ¿cómo puedes juzgar el bien y el mal de un dios? Chaesol, que había estado acostado en la cama por un tiempo, sonrió y dijo. La próxima vez, Ruda, ¿quieres reunirte conmigo? Está bien, hagamos eso. Y Ruda no se negó. Si hay algo que aprendí después de unirme a la iglesia, es que no todos los dioses malvados son malvados. Al final, distinguir entre dioses tampoco era más que arrogancia humana. ¿Cómo puedes dividir los desastres y misterios que existen en correctos e incorrectos? Más bien, había momentos en que el comportamiento de los dioses tradicionales era aún más despreciable que el de los dioses malvados. No deberías tener prejuicios al mirar el estrecho mundo a través de los ojos de un mero humano. Al final, estaba claro que la forma más correcta de un dios y un sacerdote era un amo y su herramienta. El amo busca una herramienta útil, y la herramienta busca un amo que esté satisfecho con su trato. Mientras encajen bien juntos, eso es suficiente. Así que si la capa negra realmente era un dios malvado, sorprendentemente podría encajar bien con Chaesol. La próxima vez que vea a la capa negra, también tengo que llamarlo a él, Chaesol. Todavía no sabes mucho sobre Dios. Sí, por eso estoy aprendiendo mucho gracias a Ruda. Siento que mi corazón se calienta. Debería vivir a tu lado. ¿De verdad la capa negra te da aperitivos? ¿Como galletas o chocolate? Si te veo de nuevo, pide aperitivos. Esa sería una buena experiencia. Ruda pensó en la imagen que todavía parecía perdurar ante sus ojos. ¿A qué demonios habrían los aperitivos dados por esa esencia distante y espeluznante? Geo murmuró, sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Pensé que Chaisol me llamó por un momento. Como parecía que había alguien más a su lado, realmente no salió. Espera, Danaya. Papá todavía está desmantelando. Viendo cuánto apetito tienes, estoy seguro de que no te morirás de hambre sin importar a dónde vayas. ¡Qué cosa tan especial! Eres mi hija. Geo se rió con satisfacción mientras despegaba la piel de la oveja dorada. A diferencia de la de Giovanni, su sonrisa era fiera y experimentada. Además, ¿por qué siguen entrando intrusos a mi cómodo y dulce hogar? Sí, esta vez, incluso la oveja dorada apareció. ¿Hay un momento en que sea tan vergonzoso? Actualmente, Argio estaba sacrificando una enorme oveja colgada del techo. No era que él saliera a cazar por sí mismo, sino que cuando salió al jardín a pensar en qué comer, había otra víctima. Si lo piensas, ese jardín de monstruos podría usarse como una fuerza de seguridad. Realmente era una trampa como cualquier otra. Debe haber sido asesinada perforándole la frente, y la calidad de la carne es realmente buena. Dicen que un ser vivo tiene que morir sin saber nada para que la carne esté tierna, miel. Sí, si aprendes a mechar, lo encontrarás útil. Argio, que vivía como un animal, a veces disfrutaba comer mientras imitaba a los humanos,
tal vez debido a los modales que aprendió cuando era niño. En el proceso, naturalmente el poder del buey ha aumentado. Definitivamente puedo decir que esta oveja es de mi pueblo natal. Tiene un pelaje dorado que es tan suave como una oveja resbaladiza, y un cuerpo tan grande como un buey arando un campo. Dientes afilados y 2 pares de ojos. Clavas gruesas, es un tipo de oveja que vive en el bosque negro. Un carnívoro que caza a sus presas disfrazándose como una presa gentil o dejándose encantar por su color dorado. Las plantas que pisa la oveja de pasos dorados se convierten en oro, y este oro emite un dulce aroma que impide el juicio de los seres vivos. A diferencia del oro regular, sus fuertes dientes sofocan fácilmente a sus presas. Sí, estás siendo diligente hoy. Tiene una ternura impecable en términos de apariencia, aroma y textura. Sin embargo, si te dejas engañar por su suave apariencia o te dejas encantar por el oro que crea, te morderán el cuello. Tal como dijiste, es una experiencia. Son realmente recatadas, pero sus dientes son gruesos y afilados. Gracias a eso, casi me arrancan la garganta, pero al final, yo fui el ganador. Método de grabado: si hierves los huesos de un carnero de pasos dorados, puedes usarlo como un poderoso analgésico o droga. La sangre dentro del cuerno se convierte en una poción de muerte sin dolor para las hembras y una poción de resurrección dolorosa para los machos. Oh, claro. Así fue como pude sobrevivir. Geo. Sonrió de forma oscura mientras miraba el sistema. El que maté era un macho. Sus cuernos no son tan duros como se ven, por lo que se rompen con bastante facilidad y hay sangre dorada adentro. Me gustó la cosa brillante, así que la bebí, y mi corazón moribundo comenzó a latir de nuevo. Después de eso, la llevó consigo. Los cuernos del macho están curvados hacia su espalda, y los cuernos de la hembra están curvados hacia el frente. Juzgando por los cuernos que están curvados hacia su espalda, este tipo parece ser un macho, ¿verdad? Cortaré los cuernos al final, así que come todo lo que quieras. La sangre de los cuernos de la hembra no debería beberse sin tolerancia, pero la sangre de los cuernos del macho está bien para beber cuando está sano. Si no está en un estado cercano a la muerte, el efecto es pequeño. Solo puedes sentir que tu cuerpo se calienta un poco. El cuero está en buenas condiciones. Cuando despegaste por completo la piel de la oveja, pudiste ver un trozo negro de carne adentro. Curururururururur. Sí, deberías quedarte con el pelaje. El pelaje de la oveja dorada era tan encantador que era perfecto para la ropa de cama, pero el brillo de la oveja dorada atrajo a muchas aves acuáticas que codiciaban su pelaje, incluida miel. Como padre, no puedo evitar ceder un trozo de piel para mis hijos. Ante esas palabras, las aves acuáticas que vagaban por el matadero se acercaron sigilosamente y picotearon la piel de la oveja dorada. La fuerza de sus diminutos picos era tan grande que el pelaje fue arrancado de la piel, y la vista de esas aves acuáticas de joyas era como un tesoro viviente. Como era de esperarse, mis hijos saben cómo vestirse. Sí, nuestra Dana. Este padre cortará la carne de inmediato. Dana, que había crecido un poco más que el gato adulto promedio, tenía un pelaje esponjoso y era cómoda de abrazar. Era verdaderamente extasiante cuando Dana se apoyaba contra su pierna y se apoyaba en él. Cuando corté la mejilla de la oveja, Dana la mordió. Así es, tienes que masticarla bien. El mayor manjar de esta oveja es esta mejilla. La mejilla de la oveja dorada, que casi no tiene músculos faciales y no puede hacer expresiones, tiene una textura masticable pero muy suave. Sin embargo, si la comes demasiado rápido, se te puede quedar atascada en la garganta. ¿No es realmente deliciosa? Me alegra que te guste. ¿Hay algo más alegre que a mi amada familia le gusten las mismas cosas que a mí me gustan? Argio, que dejó que Dana la saboreara al máximo, pronto volvió a girar la cabeza y miró la carne negra de la oveja colgada del gancho. ¿Puedes usar los huesos para dibujar más tarde? ¿Qué debería hacer con esta carne desbordante? La carne de la oveja dorada es elástica, así que vamos a cocinarla al vapor. Todas las carnes del mundo se vuelven deliciosas cuando se hierven durante mucho tiempo con alcohol y condimentos. Sí, Argio no carecía de su codicia. Capítulo 129. Desde la antigüedad, la carne que se cocinaba con alcohol o al vapor siempre se consideró deliciosa. El aroma penetrante del alcohol elimina el olor a caza de la carne, y el calor suave ablanda la textura dura. Simplemente estaban disponibles los ingredientes adecuados. Un árbol con una base bulbosa que se hincha como un dulce. Tiene partes masculinas y femeninas, con las hojas creciendo afuera, pero el fruto crece dentro del tronco hinchado.
Si el fruto, que tiene un sabor dulce y amargo, no se cosecha a tiempo, comienza a pudrirse por dentro. Dependiendo de varias condiciones, este fruto se mezcla con la savia del árbol para convertirse en vinagre, jugo o vino de frutas. Gio sacó una pequeña porcelana de la canasta que Dana había mordido. Dana, que acababa de hacer un mandado al depósito de hielo, escupió la canasta y Argio colocó un pedazo de carne del carnero de pasos dorados en su boca. El gato omnívoro, que no discriminaba, no rechazó la carne cruda. A diferencia de los gatos regulares, Dana, un antigato con dientes densamente alineados, disfrutó la carne firmemente. Últimamente, ha estado creciendo más cada día, y espero que crezca como un cerdo. Entonces, tendremos que hacer al menos 5 rondas de masajes abdominales. Gio sonrió con satisfacción. Lo bueno del árbol atrapa azúcar es que cada árbol se añeja de manera diferente. Tal vez sea por eso que el sabor varía un poco. Este tiene un aroma del árbol definitivamente más fuerte. La pesadez distintiva del alcohol, que calienta instantáneamente la lengua, y la amargura única de la planta rodaron en la boca. La fragancia del árbol atrapa azúcar en sí agregó una sensación ahumada. De hecho, este alcohol sabía genial incluso solo bebiéndolo. A las personas que disfrutan del alcohol probablemente les resultaría difícil entender usarlo en la cocina. El licor hecho en la naturaleza no se encontró en el bosque de Avilas. Miel, ¿te gustaría probar un poco? Viendo lo bien que comen los niños, es agradable. Crecerán rápido. Gio intentó verter el vino de frutas en un pequeño plato, pero Miel, sin acobardarse, se apretó en la estrecha abertura de porcelana. Mirando en silencio, Gio vio la suave cara de Miel asomarse por la abertura no mucho tiempo después. El ave sentada en el borde de la abertura ladeó la cabeza. Cum, cum. Parece que no sabía bien, ¿eh? Algunas personas simplemente no están hechas para el alcohol. Tal vez todavía sea demasiado pronto para ti, niño. ¿Quieres disfrutarlo? Argio, quien disfrutaba tanto de la batalla como del alcohol, ofreció amablemente un consejo. Hay algunas formas de disfrutar el vino de frutas. Puedes mantenerlo en tu boca y sentir su peso y textura, analizar la amargura típica de las plantas o apreciar la fragancia que el fruto mismo lleva o incluso el aroma posterior. Tú, como un niño, podrías encontrar difícil disfrutar del licor todavía. En cuanto a mí, he disfrutado estas sensaciones y fragancias desde que era joven y mantuve el licor cerca, pero si no es para ti, podrías usarlo en la cocina. Afortunadamente, tenemos justo el adecuado aquí. Ya fuera la elección de Dana, guiada por su agudo sentido del olfato, o simplemente lo que agarró porque era lo más visible, trajo el único vino de frutas entre todos los que había recolectado que mejor combinaba con la carne. Normalmente, el alcohol usado en la cocina pierde su aroma y sabor durante el proceso de ebullición y fritura, pero el licor aquí es especial, así que eso no sucederá. El estofado que haremos con esta carne definitivamente sabrá genial. Gio, quien siempre sintió que era una lástima que los sabores y aromas del alcohol se disiparan en su mayoría durante la cocción, estaba complacido. Pero las cosas de este bosque nunca desaparecían fácilmente. Verdaderamente tienen una gran vitalidad, ¿no es así? Sí, igual que tú. Gio, frotando suavemente al niño posado en su hombro, luego se giró para mirar al oso de peluche. ¿Por qué mi padre se queda tan lejos? ¿El nuevo hijo es realmente tan desconocido? El cabello de Gio, una vez de un rojo vino profundo, se desvaneció, volviéndose rubio platino. Sí, es la misma persona. Ningún cambio en absoluto. El dios tradicional que una vez gobernó una dimensión aplaudió y se rió. Realmente no era una situación que llamara al aplauso, pero nadie aquí señaló eso. Giovanni sonrió y abrazó a su padre antes de ponerse de pie de nuevo. Su cabello volvió a su rojo profundo. Pero ahora estoy preocupado por cómo reaccionarán nuestros hermanos Irena. Sí, ya es hora de que vengan también. Bueno. Iba a ser una comida muy agradable. Nuestra princesa ha llegado. La princesa Sirena Aria asomó sus 2 ojos. Mi Gio ha sido manchado. Aria, con sangre goteando de sus ojos, hizo un puchero. Se veía exactamente como una niña llorando, y Argio estalló en carcajadas. Se burló mientras guiaba a la aún de pie Aria hacia la mesa. Si estás hablando de manchar, ciertamente mi corazón estaría herido por eso. ¿Cómo alguien como Giovanni terminó con tal personalidad? ¿No se reunieron solo personas con cualidades de Gio similares? Mi querida estudiante. Mi discípula. Al final, todos somos el mismo Gio, ¿no lo sabes?
Arya, ahora con sus ojos recuperados, chasqueó la lengua y miró fijamente los afilados ojos dorados de Argio. Le recordó más a un trozo dorado frío manchado de sangre que al mar tranquilo y bañado por el sol. Pero en esos ojos había un afecto familiar. Un amor que nunca podría olvidar, inconfundible. Esa mirada no se puede imitar. Sabes, al final, eres mi maestro. No me sorprendió esto en absoluto. Gio, en el retrato era variado. De hecho, Sergio y Giovanni ya eran muy diferentes. Tenían diferentes edades, diferentes complexiones, aunque ocultas por su ropa, diferentes estructuras esqueléticas, diferentes colores e incluso diferentes expresiones que podían hacer. Por lo tanto, no era extraño que apareciera ahora un Gio rojo tan brillante. Antes de sentarse a la mesa, Arya tomó cuidadosamente la mano de Giovanni, quien la había escoltado. Su voz era gentil. Quiero comer contigo. Siento lo mismo. Giovanni también dio su sonrisa habitual. Esta vez, se me ocurrió una receta bastante buena. Me gustaría presumir de ella. Entonces, ¿por qué estabas haciendo esa cara si solo ibas a presumir de la receta? Supongo que no me gustaba la cara de Argio, así que sentí que debía explicar. Arya suspiró suavemente mientras miraba la sonrisa torpe de Giovanni y dijo, ¿no puedes explicarlo con palabras? ¿Pero hay alguna explicación más cierta que mostrarlo? Eres bastante desvergonzado. Solo entonces Arya se sentó en el lugar al que Giovanni la había guiado. ¿Es este el que hiciste recientemente? Sí. ¿No huele maravilloso? Al principio, huele a alcohol, pero parece que será un manjar. No creo que vaya a ser malo. Giovanni, ahora con cabello negro de nuevo, se sentó frente a ella. Miel y Dana, como si fuera familiar, se subieron a la mesa, y el dios del sol, en forma de oso de peluche, tomó su asiento también. ¿Qué son esas aves? Solo están mirando para ver si consiguen algo. ¿Por qué conseguirían algo? Probablemente sea por el pelaje dorado que tomaron antes del carnero. El pelaje que la carne frente a ti está ofreciendo. Arya asintió, mirando a las aves que se asomaban desde la ventana. Ahora incluso tenemos carneros dorados. ¿Qué sigue? No teníamos tales criaturas en nuestra patria. Si existiera tal cosa, los humanos podrían haber dirigido su atención hacia ellos. Ese pelaje era lo suficientemente hermoso como para que a cualquiera le resultara difícil resistirse a la codicia. Por lo tanto, es mejor no mostrarlo afuera. Bueno, eso es solo mi deseo egoísta personal. La sirena todavía no podía confiar en los humanos. Usted, maestro, no tiene cautela en lugares extraños. Estoy preocupada. Arya, verdaderamente te has convertido en una adulta maravillosa. Gio admiró a su discípula por cuidar de él. Incluso en su forma actual como el Sergio de cabello negro, sonreía naturalmente como Giovanni. Se habían sincronizado por completo. Solía ser tan espinosa e irascible. Vaya, ¿de hace cuánto tiempo estás hablando? Pero Arya admitió esa parte. Sé que me faltaba mucho en ese entonces. Cuando Arya era recién nacida, era sensible y espinosa. Dudaba de todo lo que se le acercaba, le resultaba difícil reconocer a cualquiera y sentía irritación y disgusto hacia cualquier cosa que la interrumpiera. En comparación con esos días, me he suavizado bastante. Honestamente, no creo que seas muy diferente incluso ahora. Es solo porque puedo estar cómoda frente a usted, maestro. ¿De repente contando una historia tan emocional? No quise hacerte sentir emocional. Arya, sin mirar la comida, jugueteó con un vaso de agua. ¿Con quién más podría ser tan honesta? Ni siquiera con mi hermano menor hice, porque tenía que liderarlo, verás. Me he vuelto bastante experimentada. Hábil, y puedo sonreír frente a cualquiera, independientemente de mis gustos o aversiones. Tal como me enseñaste, esto ha sido de gran ayuda para conectar con otros. Miró a Gio con sus ojos perlados. ¿Es crecimiento, lo que te gusta? Puede que lo sea, puede que no lo sea. Lo que importa es que no se trata de lo que a mí me gusta. Sigues siendo una persona vaga. Arya suspiró de forma exagerada, y Gio sonrió suavemente. Fue una sonrisa pequeña y gentil hacia su linda discípula. Entonces, ¿no vas a comer? Solo creo que me voy a enfermar por comer comida hecha por alguna criatura desconocida. Esa criatura desconocida podría ser simplemente tu maestro. Es aún más extraño porque definitivamente es mi maestro. Solo que, en un instante.
Se sentía verdaderamente extraño. Pero no era que quisiera rechazarlo, solo que no podía adaptarse del todo. Como dije antes, la fragancia es buena. Gracias a la fragancia del nuevo licor que hice. La carne está muy tierna. La herví primero, luego la asé y finalmente agregué la salsa. Cocinar, no entiendo cómo puede ser así de complicado. Y tan complicado como era, estaba delicioso. Dijiste que agregaste la salsa por separado, así que es un poco diferente de hacer un estofado. Definitivamente es diferente. Gracias a eso, el sabor de la carne es más pronunciado. ¿No era carne de carnero dorado? Sí, verdaderamente un manjar raro. La carne, oscura como si estuviera cubierta de tinta de calamar, era suave al masticar y se rompía limpiamente al tirarla. Pero la textura elástica y suave agregaba un bocado masticable, dando una experiencia satisfactoria. Especialmente el aroma de la carne misma era notable. El aroma penetrante que surgía de la lengua era como especias como el ajo o la cebolla. El sabor rico y sabroso y la grasa que provenía del jugo de la carne estaban más allá de toda descripción. Extrañamente, estar a tu alrededor, maestro, me hace sentir como si me hubiera convertido en una gourmet por accidente. Tomaré eso como un cumplido. Me hace pensar mientras como, ¿no es así? Eso fue un cumplido, ¿verdad? No hay nadie como tú cuando se trata de pensar lo que quieras. La salsa también estaba bastante buena. Mi lengua está un poco hormigueante. No agregamos especias picantes, pero creo que es porque el licor usado esta vez era fuerte. ¿Acaso el alcohol no se evapora usualmente durante la cocción? Mientras que mucho del alcohol mismo se ha disipado, creo que la fragancia ha permanecido intacta. No puedo entender cómo solo la fragancia puede ser tan fuerte. Las sirenas especialmente no pueden comer nada demasiado estimulante. Arya murmuró silenciosamente para sí misma. ¿No es un milagro que yo, alguien como yo, pueda sentir esto? Arya, quien había construido un poder casi al nivel de un dios demonio, no podía ser como una sirena regular después de todos esos años de crecimiento. Y sin embargo, era capaz de disfrutar de la cocina de Gyo. Como una persona ordinaria. ¿Acaso ajustó la cocina para que coincidiera con mi nivel? ¿Es que cualquiera puede disfrutar de la cocina de Gyo, tal como él lo pretendía? Arya pensó que probablemente era lo último. Incluso el dios del sol, que no tenía apetito, había sido hecho esperar con ansias la cocina de Gyo. Verdaderamente, una habilidad extraordinaria. Él simplemente quería compartir su cocina con todos, ya fuera el receptor un monstruo que superaba los límites de una sirena o un oso de peluche que alguna vez había sido un dios. ¿No hay ningún pan para acompañar esto? Ya he preparado un poco. ¿Te gustaría? La salsa es tan buena que me encantaría remojarlo. Entonces hornearé un poco ahora mismo. Gyo se levantó y puso el pan prehorneado en el horno. Las aves acuáticas doradas, preguntándose si había algo que quisieran, volaron y se posaron en el hombro de la capa negra. Las aves acuáticas posadas junto a la ventana también revolotearon, haciendo sonidos de salpicaduras a medida que se acercaban, y las gigantescas manos humanas acariciaron a las pequeñas. Sí, el aroma del horneado es agradable, ¿no es así? Solo un poco más. El sonido de la leña crepitando y el olor del pan ya horneado volviéndose aún más crujiente, con el calor extendiéndose y el tintineo de los platos del oso de peluche. Capítulo 130. Era un mundo pacífico. Mi mentor, que había muerto de una muerte terrible, estaba vivo y respirando, y siempre preparaba una comida para Arya, esperando a que viniera. La consolaba con la misma voz de antes, riendo, charlando y disfrutando con sus nuevos hijos. No tenía intención de arruinar esta terrible paz. Sin importar lo que sucediera en el futuro, Arya había decidido atesorar esta paz. Después de la corta comida, Geo volvió a su rostro severo. Con un rostro tranquilo que parecía no haber sonreído nunca, pero con un afecto familiar, su mentor preguntó, ¿necesitas postre? ¿Es un postre con mucho azúcar? Sí, es muy dulce. El pastel que comí la última vez estaba realmente delicioso. Arya, lo que quieres está justo aquí. Esto es lo que siempre quise. Trajo un pastel pequeño. ¿Es esto lo que querías? Exactamente, ¿se lo diste a un humano llamado Yo Seonun que visitó aquí antes? Sí, y recibí un bungyeoppan a cambio. Ese es un precio muy modesto a pagar, el precio que salía de su boca sonaba como un juego de niños. Por un pastel tan delicioso. Tenía una textura muy ligera, parecida a un pastel pequeño y redondo.
En primer lugar, la lámina era así. Tenía un suave crujido como masticar una galleta de merengue bien horneada y una textura suave que se empapaba de inmediato. El exterior era liso y tenía un dulce polvo de azúcar espolvoreado encima. Las capas estaban divididas en 4, crema de vainilla, crema de té verde y queso crema mascarpone. Aunque se decía que contenía mucho azúcar, se sentía más ligero de lo que pensaba, tal vez debido a la exquisita armonía. No sabía que tenías talento para la repostería. Tus habilidades para hornear no son malas, así que creo que esa podría ser la influencia. Eso podría ser cierto. Definitivamente tenía una textura crujiente, pero el peso y la textura eran tan ligeros que ni siquiera me di cuenta de que bajaba por mi garganta. Era una textura extasiante que ningún humano podría crear jamás. No puedes ocultar tu incomodidad solo porque el sabor que sientes es humano. No sé qué estás tratando de decir, ¿tienes algún consejo para mí? Solo lo dije una vez. No sé qué quiere ser usted, señor, el sabor era bastante familiar. Cuando espié en la tierra, descubrí que este tipo de crema dulce y suave era popular. Tal vez, Sergio, quería copiarlo. Sin embargo, Aria, una excelente analista, sabía qué clase de éxtasis era este. Puedes darte cuenta de eso con solo un bocado de pastel. No sería fácil para alguien imitar esta textura. Lo respeto, maestro. Geo era inteligente, pero no era alguien que se dejara atrapar fácilmente por su entorno. Incluso era alguien que podía otorgar amablemente su propia muerte. Oh, qué arrogante era. Puedes hacer un pastel, ¿verdad? Me siento avergonzado de recibir excesivos elogios por solo un pastel. Por un postre tan delicioso, merezco más elogios. ¿Te gustaría una taza de té? Aún no he tomado mi té. Estaba tan delicioso que lo olvidé por un momento. ¿Te gustaría una taza de lo que estás bebiendo en este momento? Un sonido suave y claro como cuentas hechas de gemas cortadas chocando entre sí. La luz del sol que entraba por la ventana se rompía en el té azul pálido. Parecía que el contenido deberían haber sido gemas, no líquido. Sin embargo, lo que Aria recibió fue té a la temperatura adecuada. Lo bebió y miró a su alrededor. Atesoro este lugar. Puedo darme cuenta sin tener que escucharlo directamente. Pero si me preguntas si me gusta, no estoy segura. Sí, Giovanni, esto debe ser tristeza. Era diferente de la ira. Esto debe ser extrañar. También es un sentimiento de arrepentimiento. En este lugar cómodo, Aria sentía tales emociones. Me preguntaba por qué sentía tales emociones en un mundo tan pacífico y tranquilo. Un lugar donde podía volver a encontrarme con mi maestro en cualquier momento, una cabaña llena de dulce miel y fruta, y donde podía escuchar el gorjeo de hermosas aves. Una casa de madera llena de aire cálido. Siempre me siento mal cuando vengo aquí. ¿Por qué este lugar se siente como una tumba para mí? Siento que vas a ir a algún lugar de nuevo. Me quedaré aquí para siempre. Es tan extraño hablar de tal eternidad. Giovanni nunca hablaba de eternidad. Esa era la prueba de que habíamos recorrido un camino tan largo. El que estaba ante sus ojos ya había muerto una vez, y experimentaría incontables muertes más en el futuro. Y revelaría aún más cambios a quienes amaba. Así sería como sucedería. Una persona que extraña a los muertos es un fracaso. Nunca podrá devolverles la vida, por lo que estará enterrada en el pasado durante toda su vida, y una persona que se rebela contra el destino ya no es humana, por lo que se convierte en un monstruo. Esa era la situación ahora. Me convertí en ese monstruo. No lo pienses demasiado. ¿Puedes pensar en ti mismo como humano? Te pregunto esto, pero ¿cómo podrías no hacerlo? Aria no pudo obligarse a decirle, no. Siempre tienes razón. El ser que bebía té conmigo frente a ella no es humano. Posiblemente podría ser humano, pero su esencia misma no se puede llamar humana. Al final, el único maestro humano de Aria está aquí, pero ella concluye que él no es como ella. Giovanni está vivo, muerto. Como un retrato desvanecido de los momentos más hermosos. ¿Cuántos más de los momentos más hermosos se disecarán en el futuro? Se siente distante de esa vida corta y colorida y de los cambios eternos. Geo nunca permanecería estancado ni por un momento, y Aria tendría prisa por mantenerse al día con sus cambios. A pesar de que estaban bebiendo el mismo té juntos, él se sintió herido. Se sentía tan distante. El anhelo es tal emoción. Parece bueno, pero me revuelve el interior. Es porque no somos inmunes a las emociones. ¿Se han acostumbrado los humanos a esta emoción?
Todos vivimos con anhelo, no importa en qué objeto pensemos. Es horrible pensar que viviré toda mi vida. No es tan horrible. La voz de Geo era tranquila, como si no hubiera sonido. Podemos tener recuerdos porque extrañamos. ¿A esto le llamas un recuerdo? Ahora estoy perdida en esos recuerdos. Sentía que se asfixiaba. Me sentía como un pez en agua dulce, no en el océano. Me sentía como un humano atrapado en un mundo lleno de nitrógeno en lugar de oxígeno. Se sentía doloroso y pacífico al mismo tiempo. Era un sentimiento realmente extraño. ¿Cómo debería definir esta paz? ¿Por qué no la disfrutamos sin preocuparnos? Es como la tentación del diablo, una propuesta más astuta que cualquier diablo que haya visto jamás. Oh, ¿has conocido al diablo? Su voz severa se volvió cálida, como si estuviera tratando de apaciguar a su estudiante. Preguntó con voz y sonrisa gentiles. Bueno, eran de una calidad mucho más baja que tú. Para ser honesta, no tengo la confianza para aceptar esta paz. Creo que todo es una mentira, aunque sé que es verdad. Creo que es un espejismo, aunque sé que es real. Aria piensa demasiado, y es un problema. En mi opinión, parece que no estás pensando profundamente. No sé qué tipo de símbolo eres, siendo capaz de definirte como humano sin ninguna duda. ¿Hay alguna razón por la cual mi cambio no me haga humano? Hay muchas razones. Hay muchas, pero creo que a ti, el maestro, te parecerían inadecuadas. ¿Esa terquedad obstinada es verdaderamente confiable, o debería decir que es ominosa? Puedes lograr todo lo que quieras. Sin embargo, Geo era algo que ella no podía controlar ni poseer, a pesar de su carácter ominoso. Si la paz que anhelaba ahora desapareciera de repente un día, Aria sería capaz de aceptarlo. Y ese día, aprendería la desesperación. El largo camino que ya habíamos recorrido ya había demostrado que era un destino predeterminado. Ya he aprendido el miedo. ¿Cómo sucedió eso? Porque no estabas en mi mazmorra. Cuando vivía como un monstruo, pensando que nunca existiría y que ya se había ido de mis manos, preferiría reírme. Mi benefactor, a quien no podía comprender, estaba rondando a mi alrededor con un rostro sonriente, así que era muy aterrador. Una vez fue suficiente. No podía perderlo 2 veces. No había forma de que pudiera soportar tal pérdida de nuevo. Ese es el tipo llamado Giovanni. Se le ocurren ideas en las que la gente común ni siquiera pensaría, y sobre tal tema, da tanto como puede, y entiende hasta las cosas más pequeñas, y su paciencia está más allá de la imaginación. Era un hombre que intentaba cualquier cosa. Pero ahora, no solo está intentando, ha ganado la fuerza para hacerlo. No estoy segura de si siempre fue así o si se convirtió más tarde. Pero al final, sigues siendo mi maestro. Cambiarás una y otra vez. Desaparecerás algún día. Podrías morir antes que yo o vivir más que yo. Si lo deseas, sucederá, y si no, solo disfrutarás de tu destino. Lo admito, pero no lo sabes, Geo. Hemos matado y dañado a tantas personas porque nos dimos cuenta de nuestro odio por tu muerte. Hemos soportado todos estos años, ¿y qué es esto? Aria miró a Giovanni. Eres demasiado para consolarnos a todos durante estos años, pronto se volvió negro. Eres tan voluble. ¿Me entendiste bien? Eso me pone muy ansiosa. He vivido todo este tiempo con odio e ira, pero el maestro que volví a encontrar inesperadamente no responde a mi codicia. Me gustaría ponerte en mi mazmorra, admirarte sin apartar mis ojos de ti ni por un momento, y pasar todo ese tiempo juntos. Argio se rió torpemente ante la codicia de la sirena. Sabía que no te atraparían fácilmente, y no sabía que fracasaría si lo intentaba. Era porque Geo no los perdonaba, y por lo tanto no los aceptaría. Eso no podía lastimar a Aria. Pensaba que era natural y obvio. Sin embargo, debido a eso, las sirenas no podían poner completamente sus manos sobre su maestro. Me pregunto cómo desaparecerá el maestro mientras tanto. Eso es lo que te pone ansiosa. Eso es porque la única variable que tengo es la que reconoce y ama. Aria se rió de manera similar. ¿Cómo puedes creer en esta paz? Creo que esa es la tarea que te queda pendiente. Eso es algo que tú dirías. El hecho de que un mero humano fuera invitado aquí, el futuro en el que el color de Geo cambiaría incontables veces, la enorme responsabilidad de las sirenas que no podía ser atendida por completo ni siquiera después de decenas de miles de años. Todas estas eran tareas que Aria tenía que soportar. Tareas para creer en la paz actual. Habría sido mejor si fuera una estúpida humana.
Entonces habría creído. Pero esa no es una elección sabia. Preocúpate y duda constantemente. Los ojos dorados se dilatan con afecto. Eso te probará. Como era de esperarse, eres. Eres mi maestro. Un humano que no tenía límites en lugares extraños, siempre hablaba de un futuro realista y estaba ocupado enseñando algo. Recordamos que la persona frente a nosotros era la única que nos amaba a nosotros, las sirenas. Solo entonces me sentí a gusto. Todavía estamos en nuestras vidas diarias hoy. Giovanni siempre decía, aprende tantas emociones como puedas mientras esté aquí. Esa será una señal de tu vida de sirena. Las emociones son señales de recuerdos, aprendizaje y todos esos recuerdos. Dijo que eso te ayudaría a ti, la sirena, a crecer. Las emociones que tienes ahora te mostrarán el camino a seguir. Geo, ¿no puedes decírmelo? Yo, que no soy completamente como Arya, puedo ser borrado y desaparecer de esa vida en cualquier momento. No te borraré ni dejaré que desaparezcas. Después de todo, no. ¿Estamos dibujando futuros diferentes ahora? Incluso si no estoy allí, incluso si estoy allí. Espero que esa señal te ayude a entender más. Pero antes de que pudiera entender tanto, Giovanni murió. La muerte se llevó más de lo que pensaba. Significa que no había nadie que sonriera brillantemente al despertar por la mañana, nadie que lo obligara a comer a una hora fija y nadie que lo cubriera hasta el cuello con una manta incluso cuando la noche había terminado. Todos y cada uno de ellos eran verdaderamente ordinarios y grandes. Pequeños y muchos. Siempre hemos aprendido sobre la muerte. Así que hoy no fue muy diferente,